O que esperar deste Nacional, que é o último adversário do Futebol Clube do Porto nesta Primeira Liga, e certamente um jogo que o Futebol Clube do Porto quer vencer para terminar a Primeira Liga, não a temporada, porque podemos considerar que o Mundial de Clubes ainda faz parte desta temporada, mas terminar em casa com uma vitória com os seus adeptos. Obrigada. Hola, boa tarde para todos. No, creo que parte de lo que ibas diciendo en la pregunta tiene que ver con mi respuesta. Es el último partido para mí no de la temporada, porque la temporada va a acabar cuando termine el Mundial de Clubes, pero sí es el último juego en casa con relación a la Liga, y obviamente queremos despedirnos de esta Liga que por ahí no fue la que todos esperábamos, pero sí en casa con nuestra gente de la mejor manera posible, sabiendo que enfrente también hay un rival, y hemos preparado el partido como lo hacemos siempre, con todo el foco y toda la atención en el rival que nos toca ahora, sin pensar más allá del fin de semana. Es decir, hay un partido en juego con nuestra gente en nuestra casa, y queremos que aunque ganemos el partido, quizás no va a ser la época que todos queremos, sí terminarla de la mejor manera posible. Bom dia, Martin Anselmi. Estamos em direto na Sport TV+. Gostava de lhe fazer duas perguntas, se calhar separadas, para não nos perdermos. Que têm que ver com o futuro. Boa tarde. Não. Tem a ver com o presente, com o futuro próximo, com amanhã, a primeira, porque o treinador do Nacional já disse que vai fazer algumas alterações na equipa. Nas últimas jornadas de campeonato, há treinadores que optam por dar algumas oportunidades a jogadores que foram importantes para o grupo, mas não jogaram tanto durante o ano, e outros que olham para o jogo como outro jogo qualquer e vão a jogo só com o pensamento na vitória. Como ainda não o conhecemos a 100%, perceber qual é a sua visão deste tipo de jogos, se vai mexer muito na equipa ou se só pensa nos 3 pontos. No, a ver, nosotros como cuerpo técnico, cuando diseñamos un plan de juego para cualquier partido, dentro de ese plan de juego están los intérpretes, que son los jugadores, que lo van a llevar a cabo, que van a hacer ese plan de partido. Entonces, muchas veces en función de lo que nos va a presentar el rival o lo que creemos que nos va a presentar el rival y qué es lo que pueden llegar a hacer, nosotros desde a partir de ahí tenemos un plan para defender, un plan para atacar, y en función de eso los nombres que son más capaces de llevar a cabo esa tarea, esa función. Entonces, en ese sentido, siempre lo vamos a hacer así, y no veo por qué es un último juego de la última temporada, dar o no dar oportunidades. Nosotros las oportunidades las damos todos los fines de semana según el presente, porque el presente también importa, es decir, el plan de juego, los mejores intérpretes para ese plan de juego, cómo entrenaste en la semana y tu presente competitivo también es importante. Entonces, tomando esos aspectos, elegimos el que creemos que es el mejor 11 para jugar un partido de fútbol. Y me da igual el contexto. O sea, nosotros queremos en todos los partidos la mayor y máxima competitividad, entonces, y quiero los 3 puntos. Y no porque sea un último juego de la temporada vamos a poner a un jugador que no lo viene haciendo por el hecho de que es el último juego de la temporada. Si ponemos un jugador es porque creemos que dentro de esos 4 puntos está capacitado para jugar ese partido, no porque es el último juego y le voy a dar oportunidad a alguien, porque además, como dije antes, nuestra temporada continúa. Ainda em relação à questão das oportunidades, olhando aqui aquilo que foi o mercado de inverno, o Porto recebeu o William Gomes e o Tomás Pérez. Eles logo, naquela primeira, segunda semana que chegaram cá, o Martin lança, por exemplo, o William Gomes no jogo com o Sporting, o Tomás Pérez é titular com o Vitória, mas são jogadores que depois acabaram por não ter uma subida no tempo de utilização e, diria, um crescimento dentro do plantel do Porto. Eram jogadores que vinham com ritmo físico, como falamos na altura. O que é que lhes faltou, Martin Anselmi, para não terem integrado a equipa, se calhar, com a regularidade que imagino o próprio treinador imaginasse? Es que al final, cuando no estoy hablando solamente de Porto, cualquier club, pero Porto sobre otros en este sentido. Cuando incorpora a Porto jugadores, hay jugadores que vienen con el cartel de refuerzo, jugadores que inmediatamente se ponen la camiseta de Porto y tienen la presión de rendir.
Después hay jugadores que son del perfil al modelo de juego, entonces nosotros queremos desarrollar con el tiempo. Y hay jugadores que sabemos que son buenos jugadores, que son jóvenes y que tienen un proceso de adaptación a la liga, al país, a Europa, a los ritmos, y que creemos que nosotros en ese proceso de adaptación tenemos que darle todas las herramientas posibles para transformarse en los jugadores que creemos que pueden ser, porque al final las capacidades la tienen, si no, no los hubiésemos incorporado. A partir de ahí se empiezan a dar situaciones y contextos que en algún momento necesitamos de William y otro momento necesitamos de Tomás, y en el medio de ese proceso donde vamos creciendo juntos con el jugador y dándole esas herramientas para que sea un jugador hecho, le toca disputar. Y creo que William, cuando los momentos, tuvo momentos de picos muy altos, tuvo otros de picos normales, y creo que Tommy también. Tommy, cada vez que le tocó representar a Porto, lo hizo de una manera espectacular. Entonces, bueno, eso lo va acercando a que ese proceso del que estábamos hablando se va achicando, va terminando, y está apretando también al de adelante para decirle: yo también puedo jugar. Y eso es lo que nosotros queremos. Ese es el tiempo que acabamos de ganar. Entonces ya sabemos que contamos con un jugador para la próxima época que puede disputarte un puesto dentro del 11 titular. Y ese tiempo es el que se ganó en estos 6 meses. Muito boa tarde, Martin Anselmo e Helder Marques Sousa, RTP. Num clube como o Porto, e que tem a classificação definida, não é? Vai certamente terminar no 3º lugar. As épocas não se começam a planear em junho, certamente. Eu pergunto-lhe se para a próxima época será preciso fazer tantas mudanças no plantel como tem vindo a ser noticiado na imprensa que vai ter que sair quase metade da equipa. É assim tão radical a mudança que o Porto precisa para ter os resultados que o Martin quer e o Presidente quer e toda a gente quer? Hola, buenas tardes. Se me ocurren por lo menos 10 formas de contestarte a esa pregunta. Podría pateártela a la tribuna y decirte que el sábado todavía tengo que jugar un partido y después del sábado vamos a hablar de futuro. Podría decirte, darte 10 títulos y contestarte: todos estos nos van a seguir y estos vamos a traer. Te voy a contestar como Martín Anselmi, entrenador, le gusta, y que no tiene nada que ver con el presente de lo que va a acontecer. En cada proceso o en cada club de los que estuve, me gusta optimizar las plantillas a tope. O sea, me gusta sacarle el mayor jugo posible a cada jugador y llevarlo a sus límites y ver de qué está hecho cada futbolista. Y en todos los procesos me ha pasado que yo, por vídeo, imaginé que un jugador no me podía dar nada y cuando llegué terminó siendo titular indiscutido y a este no me lo toquen. Y me ha pasado lo opuesto. Me ha pasado que hay jugadores que dije: este es el jugador que necesitamos, y cuando lo empiezo a entrenar en el día a día las cosas mudan. Entonces yo te puedo dar una validación del día que llegué y te puedo dar una validación de este último día, y veo en muchísimos de nuestros futbolistas evoluciones y que nos dieron muchas cosas que no esperábamos, y de otros por ahí esperábamos más y nos dieron menos. Pero en ese sentido me gusta una optimización de una plantilla. Es decir, no me gusta a mí entrenar. No soy un entrenador, primero, que piensa en el bolsillo del club. No piensa en traer, gastar. Por eso nos ha tocado vivir un mercado súper acotado. No recuerdo ahora con cuántos días llegué antes de que cierre el mercado, pero súper corto, y no quería incorporar por incorporar. Quería incorporar con certeza. Entonces, a mí me gusta optimizar las plantillas e incorporar lo que realmente hace falta. Porque no me gusta tener plantillas de 30 jugadores. Me gusta tener plantillas de 2 jugadores por puesto, de 20 jugadores más los guardarredes. Entonces, y que haya competencia interna. Entiendo que después hay partidos cada 3 días, pero también me han tocado un semestre con el Mundial encima, que fue un semestre mucho más corto, donde no tengo idea, pero he disputado 3 competencias y fuimos competitivos en las 3 en Ecuador. Entonces, a mí me gusta la competencia. Entiendo que en el medio ahí pasan cosas,
hay otro mercado para corregir en el medio de la temporada. Entonces, respondiéndote, no sé la cantidad de jugadores que van a salir, ni sé la cantidad de jugadores que vamos a incorporar. Lo que sí te puedo decir que este plantel es el que va a ir a competir con nosotros al Mundial de Clubes. Probablemente por ahí con alguna cara nueva, sí. Pero quiero y me gusta ser muy cuidadoso y muy puntilloso y tratar de acertar, tanto en la salida como en el ingreso. Entonces, en ese sentido nos consideramos que tratamos de trabajar el máximo posible en lo que precisa la plantilla y el club y lo que imaginamos a futuro para tratar de incorporar lo más detalladamente posible. Gracias. Olá, Martim. Francisco Sebe do Jogo. Martim, estava a falar do plantel e também do Mundial de Clubes. Esta semana o Vasco Sousa voltou a fazer treino condicionado. Ele vai estar apto para o Mundial de Clubes e que impacto é que teve o regresso de um jogador que tinha tido uma lesão tão grave nesta fase da temporada e antes dessa competição que vão ter? Obrigado. Buenas tardes. A mí me dolió mucho la lesión de Vasco porque creo que, primero, que es un chico bárbaro, un profesional a tope, un chico que dentro del campo tiene una capacidad de repetir esfuerzos realmente única, que no es fácil encontrar, y que es un chico de la casa, entonces es un portista. Y a partir de ahí, la pérdida de Vasco, creo que perdimos en esa lesión un jugador o un perfil que solamente nos los daba Vasco. No teníamos otro jugador como de esas características. Entonces, bueno, hoy ya hizo un poco de entrenamiento, un poco con el grupo, un poco apartado. Está en la fase final de su recuperación. Y a partir de ahí entiendo que va a poder estar ya en el Mundial de Clubes con nosotros. Creo que la semana siguiente él entra en la última semana de recuperación y ya cuando volvemos a los trabajos va a ser uno más del plantel y en ese sentido viene a aportarnos para el Mundial de Clubes. Olá, Martim. Nuno Amaral, do JN. Queria voltar um bocadinho ao fim do jogo com o Boa Vista, porque na flash deu uma resposta em que queria perceber exatamente o que é que quis dizer. Disse que aquele lance da grande penalidade assinalada a favor do Boa Vista foi um reflexo da época do Futebol Clube Porto. Queria perguntar-lhe o que é que quis dizer exatamente com isso. É um lance de facto caricato, mas quis se referir a falhas individuais, falhas de arbitragem, azar. O que é que quis dizer com aquilo? Buenas tardes. Sí, si tengo que responder ahora, creo que fue un error arbitral, porque me encargué de leer el reglamento y hice otra cosa. En ese momento, la verdad que sentí esa jugada, ya sé que no me estás preguntando por la jugada, pero ya que estoy, aprovecho. Sentí la jugada como atenta contra el juego. Si el reglamento dice eso, atenta contra el juego. Si uno lee el reglamento, no atenta contra el juego. No es penal. Creo que hay una mala interpretación. Porque la verdad que atenta contra el juego. Es querer despejar una bola y que vuelva para tu propio arco, si quiero despejar y vuelve, estoy atentando contra mí mismo. Entonces no me favorece tener un penal de... Y después, qué sé yo, estamos de que las cosas se dieron así. No estoy hablando ni de errores arbitrales ni de nada en puntual. Es como un resumen. Hay cosas que tienen explicación. Es un resumen de que así salieron las cosas, ¿no? Tuvimos fallas, cometimos errores, hemos aprendido, hemos mejorado, hubo errores ajenos que no controlamos, pasó de todo, como en esa acción. Es como que, no sé, no tengo mucho más para decirte, no es por algo puntual. No es ni por azar ni nada. Nosotros no. Porque en esa jugada al final no nos podemos hacer cargo de nada porque hay un fallo arbitral. Entonces, y no es así. Nosotros primero nos hacemos cargo de lo nuestro. Me gusta, hay una frase que he dicho acá y que les ha gustado, que hay que comprar más espejos y menos ventanas. Y ahí te la dejo. Ok, obrigado também. Chao, hasta luego, gracias.